cada cosa, porque esto es así tipo, tengo el código acá, lo vamos a ver con el código. Bueno, tenemos que ver hipoteca, por lo que me dijeron. Ustedes vieron la parte general de derechos reales de garantía, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver hipoteca. Yo voy rápido, ustedes me van diciendo si dónde quieren que nos detengamos, pero tenemos que ver esto, tenemos que ver publicidad y que ustedes quieran y no sé. Bueno, saben que esto se los debe haber dado el doctor de Rosa, pero vieron que ahora, en realidad, toda la parte de los derechos reales en especial, cada uno de ellos, tiene muchísima menos articulado porque el código en cada uno de los aspectos ha regulado una parte general, entonces, que se le aplica a todos los derechos de ese tipo, del tipo que sea, y después hay artículos específicos que complementan lo atinente especialmente a ese derecho real, a ese derecho de que se trate. Bueno, en este caso, entonces lo que yo tengo que darles es hipoteca. Ustedes ya vieron especialidad, los caracteres de los derechos reales de garantía, ya los vieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, los vieron con el doctor de Rosa. Bueno, entonces tienen que tener en cuenta que cuando les pregunten, a lo mejor le hacen la pregunta específica a los caracteres de los derechos reales de garantía referidos a la hipoteca, o sea que ustedes lo que tienen que desarrollar es esto, independientemente de que sepan que está en la parte general. Bien. Hipoteca. La hipoteca es el derecho real de 2205, ¿sí? Se inicia a partir del artículo 2205 y en realidad tiene pocos artículos hasta el 2218. Así que en 12 artículos se regula todo lo atinente a la hipoteca, que es lo particular de este derecho real de garantía. Es un derecho real que el concepto fundamentalmente, bueno, lo vamos a analizar, lo leemos y lo vemos, vamos a ir más despacio. La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan el poder del constituyente y que le otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. ¿Escuchan? ¿Escuchan lo que yo leo? ¿Sí? Bueno. Sí, se escucha. Bien, este derecho real de garantía está o sea, la definición es bastante, en principio nos dice que es un derecho real que recae sobre inmuebles, o sea, que el objeto fundamental es un inmueble, siempre. ¿Saben que es un derecho real accesorio a qué? A un crédito. Una obligación principal. Sí, sí, a una obligación principal, exacto. La obligación principal es la que hace que para garantizar esta obligación, el deudor o un tercero, que ya se lo vamos a ver después, ofrezca en garantía un inmueble. ¿Es un derecho que se ejerce por la posesión? No, no es un derecho real que se ejerza por la posesión. Le otorga facultades, a ustedes me dirán, pero si realmente nosotros cuando definimos derecho real decimos, bueno, que lo que genera es una relación directa e inmediata entre el sujeto y la cosa objeto de ese derecho. En este caso, esta relación directa e inmediata no es las que otorgan la posesión, sino la encontramos en la última parte del artículo. Las facultades que va a tener este titular del derecho son ¿cuáles? La de persecución y preferencia. La cosa, el inmueble, queda en poder del deudor o del constituyente. Bueno, pero vamos a ir en partes. Primero, no siempre la hipoteca recae sobre inmuebles. El principio es este, pero si ustedes van al derecho real de superficie, que no sé si ya lo vieron, y van al artículo 2120, van a ver
que el derecho real de superficie tiene una primera connotación, que es el derecho de edificar, plantar y sembrar y cultivar. Este derecho es factible de ser hipotecado. Y acá tenemos un objeto que no es un inmueble. No obstante, ello puede ser objeto de hipoteca. Pero bueno, sepan que esa es una de las situaciones en las que la hipoteca no recae sobre un inmueble, pero en la generalidad uno o varios inmuebles van a ser el objeto de este derecho real. Esa es la primera distinción que ustedes tienen que tener en cuenta. La segunda, les repito, que este objeto no se traslada, no hay entrega, no hay tradición, no hay posesión por parte del titular del derecho real, ¿sí? Quedan en poder del constituyente. ¿Por qué dice la ley acá constituyente? Antes el código nos hablaba del deudor. Y la forma, a ver, si no necesariamente quien asume el carácter de deudor va a ser el hipotecante. ¿Cuál es la situación? O sea, a ver, yo quiero sacar necesito crédito, tengo un inmueble, se lo ofrezco como garantía al acreedor. El acreedor, el que me otorga o sea, convenimos un mutuo y en garantía de que le voy a pagar en tiempo y en forma, afecto con derecho real o gravo con derecho real de hipoteca un inmueble. Acá tenemos que el deudor hipotecario, del mutuo, va a coincidir con aquel que es titular del inmueble y lo va a gravar con derecho real de hipoteca. Esto es simple. Pero la ley acá me habla no de deudor, sino de constituyente, porque puede ser que el crédito lo necesite yo, pero no tenga un inmueble. Que otro sujeto, un tercero, que esto se le llama la hipoteca del tercero, sea quien ofrezca en garantía un inmueble de su propiedad, garantizando mi deuda. ¿Entienden cómo juega esto? ¿Saben? Un ejemplo muy claro es bueno, ahora no hay créditos, pero en los créditos hipotecarios que dan los bancos, muchas veces sucede, supónganse que una determinada persona quiere comprar porque generalmente se da en las instituciones oficiales, Banco Provincia, Banco Nación, hipotecario. Un sujeto quiere un crédito para construcción de su vivienda, entonces, y en vez de hipotecar él, perdón, ya está, no, era Pablo Politi que me hablaba por WhatsApp. Y en vez de hipotecar un inmueble de su propiedad, o el papá, por ejemplo, que tiene un inmueble, hipoteca en garantía del crédito del hijo. ¿Se entiende? Entonces, va a haber un deudor de ese mutuo, de ese préstamo que le da el banco, que va a ser el sujeto A. Pero el hipotecante, el constituyente, no va a ser el sujeto A, el deudor de ese préstamo de consumo, sino que va a ser un tercero. En el ejemplo que les doy, se me ocurre decirles el padre, para que a ustedes les quede claro, porque es muy difícil que un tercero grave con derecho real de hipoteca un inmueble garantizando un mutuo en el que él no es deudor. ¿Pero entienden cuál es la diferencia? ¿Sí? Por eso acá me habla de constituyente, porque el constituyente va a ser el titular del inmueble, el que afecte con derecho real de hipoteca. Siempre va a haber un crédito, siempre. No necesariamente el deudor va a ser él, puede ser un tercero. Es decir, un sujeto que tome el préstamo y otro que garantice con derecho real de hipoteca este préstamo, en el que no es el deudor, pero sí es el constituyente del derecho real de hipoteca. ¿Estamos? ¿Les queda claro eso? Por eso la ley ahora habla de constituyente. Vélez hablaba de deudor y nos quedaba haciendo aguas esta posibilidad de la hipoteca del tercero que la regulaba. Pero ahora está mucho más claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el deudor no cumple? Porque les repito, este derecho, el inmueble va a quedar en poder del deudor o del constituyente, de quien sea el titular de dominio, de quien sea el que grave.
solamente ante la falta o ante el incumplimiento del pago de ese crédito va a poder el acreedor hipotecario hacer uso de sus facultades de persecución y de preferencia para cobrar sobre el producido. Es decir, persigue el inmueble, se ejecuta ese inmueble y ante la subasta va a tener preferencia para cobrar en primer lugar antes que todos los demás acreedores de este deudor o de este constituyente, de nuevo. ¿Se dan cuenta cómo funciona la hipoteca? Bien, el acreedor el acreedor hipotecario sí va a tener dos acciones, una que es personal y otra que es real. La acción personal es la que deviene de este crédito, ¿sí? De la obligación garantizada con derecho real de hipoteca. Y la acción real, obviamente, va a ser la que lo vincula con el inmueble. No pueden ir juntas en caso de ejecución, pero no necesariamente. Supónganse que el titular de dominio de este inmueble grabado con derecho real de hipoteca lo enajene. ¿Sí? O sea que vamos a tener un deudor que deja de ser titular de dominio del inmueble hipotecado, porque lo vende. ¿Mm? Porque lo vende. En caso de que este deudor deje de cumplir con las obligaciones del pago de las cuotas de este mutuo, el acreedor va a poder hacer efectiva su acreencia. ¿Sí o no? ¿Va a poder? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque lo había vendido. Fantástico. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles son las facultades? Pon el micrófono. ¿Cuáles son las facultades del acreedor hipotecario? Persecución y preferencia. Fantástico. Persecución. ¿Qué implica la facultad de perseguir? Perseguir el inmueble en manos de quien esté. Bien. ¿De quién en manos de quién está? En este ejemplo. Del tercero que lo adquirió. Perfecto. Entonces, de nuevo, hago la pregunta. ¿Va a poder el acreedor ejecutar ese inmueble? O sea, sí, va a poderlo ejecutar, pero antes va a tener que perseguirlo y recuperarlo. Bueno, obviamente. Va a tener que, pero a ver, no sé si hice mal la pregunta. Mi pregunta es, deudor del mutuo hipotecario, dispone del inmueble, se enajena el inmueble, hipotecado. Vamos a tener otro titular de dominio con un inmueble que está grabado con hipoteca. Este acreedor, entonces sería re fácil. Yo tengo un inmueble, lo grabo con derecho real de hipoteca y después lo vendo, dejo de pagar el crédito y ya está. Acá van a funcionar dos acciones. La personal que va a tener este acreedor conmigo, porque yo soy su deudora, ¿sí? Entonces me va a poder cobrar, pero por otro lado, va a poder perseguir ese inmueble, no importa que yo lo disponga o que disponga de ese inmueble, porque justamente esta facultad de persecución, ese es el contenido que tiene esta facultad de perseguir la cosa. La va a poder ejecutar en manos de quien esté. Acuérdense que estamos hablando de un derecho real sobre inmuebles, que estamos hablando de que ya lo vamos a ver después, pero lo saben, que debe ser inscrito en el registro de la propiedad, debe ser publicitado. Entonces este nuevo adquirente sabe perfectamente que compra, que adquiere un inmueble hipotecado, que pesa sobre él una hipoteca. Esto es lo que se llama tercer poseedor. ¿Me entienden esto? Entonces, acá donde funciona, por eso les hice la pregunta, para ver si llevamos a la práctica esto de bla, bla, bla. ¿Qué es esto de la ius preferendi o ius persequendi? El ius persequendi significa que si el deudor no paga la deuda, el acreedor puede perseguir el inmueble de manos de quien esté y ejecutarlo. Y con el producido se va a cobrar. ¿Y cómo se va a cobrar? Se va a cobrar con la preferencia que le da su derecho real. Entonces, si a él le deben 50.000 pesos y el inmueble se ejecuta por 100.000 pesos, con los primeros 50.000 se va a cobrar porque tiene preferencia. Si hay otros acreedores que también van a ese juicio y presentan sus acreencias, bueno, cobrarán con esos otros 50.000. Pero primero se va a desentender este acreedor hipotecario.
Eso es lo que significa en la práctica esto de tener un derecho real de hipoteca. ¿Por qué el acreedor? ¿Por qué cuando nosotros somos acreedores pedimos como garantía un inmueble? Porque tenemos justamente, no es lo mismo pedirle al señor un recibo de sueldo o saber que una garantía personal, viene el papá y dice, no, si él no paga voy a pagar yo. Es distinto, ¿sí? Pues yo tendré ante el incumplimiento del deudor que ir a este garante y fijarme si tiene bienes, si no tiene bienes, buscarlos, ir como un acreedor quirografario más. En cambio acá, teniendo un derecho que tiene un objeto, mi facultad como acreedor está absolutamente, o sea, mi derecho como acreedor está garantizado por este inmueble, que es el objeto del derecho real de hipoteca, es mi garantía. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Te queda claro, Tomás? ¿Seguro? Bien. Justamente, bueno, yo no sé si tienen en el programa natural, porque yo estuve viendo para hacerles naturaleza jurídica. El programa les pide naturaleza jurídica. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, ustedes lo que tienen que, esto se refiere a que la doctrina nacional discutía o se ha planteado si este derecho es un derecho real, porque justamente lo que le falta es la posesión a este titular. El titular del derecho real de hipoteca, lo repetimos hasta el cansancio, no tiene la posesión. Entonces, la doctrina, pero por supuesto esto quedó en el olvido, no sé si en el olvido, no es el término correcto, pero acuérdense que en 1887 en el inciso 1 lo enumera como un derecho real, y cuando nosotros en el 2205 hablamos del concepto, me dice, la hipoteca es un derecho real. O sea que desde el ordenamiento positivo no me queda duda de que este derecho tiene naturaleza real, ¿sí? Pero, bueno, el kit acá está en cuestionarse si este derecho era o no real, porque le faltaba esta pata, que era la posesión, ¿sí? Que es un derecho obviamente que nace por contrato. El contrato mismo hace que, a ver, y esto quiero que les quede claro. Nosotros sabemos que los derechos reales, ¿cómo se componen? Título y modo. ¿Y el modo cuál es? Modo. ¿Alguno que me diga cuál es el modo? Tradición. Fantástico. ¿Acá hay tradición? No. No. ¿Por qué? Porque dijimos que el inmueble queda en poder del constituyente, sea el que tomó la deuda, el crédito o no. Entonces, fíjense que en este caso el derecho real no nace con el título y la posesión, solo con el título. Cuando firmamos la escritura pública, porque fíjense que el contrato debe ser instrumentado por escritura pública, ¿por qué? Porque el objeto es un inmueble y toda constitución, modificación, extinción de derecho real sobre inmuebles debe ser instrumentada, en principio, por escritura pública. Este contrato, esta escritura pública, es el que hace nacer el derecho real. Acá nace con el contrato, en la escribanía nace el derecho real. ¿Estamos? Ahora bien, ¿y la inscripción? Porque debe ser inscripto, ¿verdad? La inscripción es declarativa. Como no es que la inscripción... Les digo esto porque muchos confunden al no haber posesión por parte del acreedor hipotecario. ¿Qué pasa con la inscripción? ¿Tengo que inscribirlo para que nazca? Entonces estoy frente a una excepción al principio de que la inscripción es declarativa solo para oponibilidad. No, o sea, la inscripción en este caso también es declarativa. El derecho real de hipoteca existe aunque no se inscriba el título portante de este derecho. ¿Está claro esto? Bien. Yo pensé que se tenía que inscribir en esa hoja que era folio real, que donde se grababan, se inscribían todos los gravámenes de la casa. A ver, espera, dame 15 minutos y llegamos ahí y te explico. ¿Vos estudiaste publicidad? Sí, es el tema que voy a dar. Bueno, escucha.
porque si elegís publicidad y me decís eso, tenés poca vida en el examen. A ver, todos los derechos reales se inscriben en este folio que vos me decís. Este folio real es donde constan todos los titulares. A ver, el folio real justamente es un folio, es una ficha amarilla grandota así, que después se microfilma. No tengo ninguna acá. A ver. Un momento, que estoy con una... No, justo no. Justo no. Porque tengo una escritura acá y pensé que por ahí... Bueno, no. No, te lo explico después porque si mezclo publicidad con hipoteca se los va a confundir. Pero en principio ten en cuenta que todos los derechos reales, o sea, toda la vida jurídica del inmueble se inscribe en esta ficha que vos decís, en este folio real. El folio real, yo siempre les digo, para que les quede claro, es como como vieron la ficha clínica que uno tiene cuando va al médico. Cuando vas al médico, el médico te dice el apellido, la secretaria, y saca una fichita así, y ahí está anotado cuándo viniste, qué tuviste, qué te dio el médico. Bueno, esto es lo mismo. Es la vida del inmueble volcada en este folio. Si yo lo veo, ese folio tiene columnas, y la primera columna me dice quiénes son los titulares. La segunda, los gravámenes. La tercera, las cancelaciones de esos gravámenes. La cuarta, los certificados. 4 creo que son. Cuando se dispone del inmueble, cuando este inmueble se va enajenando, sea por acto a título gratuito o oneroso, se va a volcar en esta primer columna quién es el adquirente. Supónganse que el inmueble es de Juan Pérez. Entonces, en esta vulgar, que tiene un número, cada inmueble se identifica con un número, ¿sí? El inmueble está matriculado bajo el número, no sé, 100.505. Esa matrícula tiene el número identificatorio, tiene toda la identificación, la descripción somera del inmueble, la nomenclatura catastral, el lote, ¿sí? Y después estas 4 columnitas. Y yo voy a la izquierda, leo quién es el titular de dominio. Me va a decir Juan Pérez. Y me va a decir cómo lo adquirió Juan Pérez. Por compra que hizo en tal año, ante tal escribano y demás. ¿Sí? Si Juan Pérez vende, ¿qué hace el registrador? Una linita y pone, si Juan Pérez le vende a a Tomás Piacente, entonces el registrador pone, ahora el titular va a ser Tomás Piacente, que le compró a Juan Pérez en tal fecha, ante tal escribano, y así se van concatenando las inscripciones. Al lado, ¿sí? Al lado donde dice gravámenes, se van a ir anotando todos los embargos que tenga este inmueble y todas las cargas reales. Si hay una hipoteca, ¿sí? Si Tomás Piacente necesita un crédito y pone en garantía este inmueble, lo graba con derecho real de garantía, perdón, que es Dolores Otamendi, a ver. Hola. Dolores, estoy en clase. ¿Eh? Ay, perdón, a ver, ahora me fijo. Perdón. Esperen que quiere entrar Dolores. Ahí está. Bueno, no sé. ¿Habrá entrado? Dolores. Hola, hola. Ah, me escucha. Ay, qué bueno, no manejo mucho este coso. Bien, bueno, ¿se entiende esto? ¿Me entendés cómo es? Entonces, sí, vos pensaste bien. Cada vez que se constituye una hipoteca, se graba con derecho real de hipoteca un inmueble, se va a inscribir en este folio real que vos dijiste. Pero se va a inscribir como un gravamen. Pero no solo se inscribe el derecho real de hipoteca, se inscribe cualquier modificación, extinción, transmisión de cualquier derecho real que lo afecte. Si yo constituyo una superficie sobre este inmueble, también se va a inscribir. Pero es declarativa, no es constitutiva.
siempre es declarativa. No hay en materia de inmuebles una inscripción que sea constitutiva, no lo hay. Lo que pasa que en los derechos que se ejercen por la posesión, nos queda clarito, porque yo tengo el título, tengo el modo, y sé que el derecho, me queda claro que el derecho nació fuera del registro. Cuando el señor firmó la escritura, en el caso de enajenación, traslativa de dominio, y lo puse en posesión porque le entregué el inmueble, listo, ¿sí? Me falta que esa escritura llegue al registro de la propiedad para que toda la comunidad se entere y haya oponibilidad, para que todos los acreedores sepan que el inmueble ya dejó de ser de Tomás Pérez, de Juan Pérez, para pasar a ser de Tomás Piacente. Con la hipoteca, con el derecho real de hipoteca, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Ya sos titular del inmueble, tomás un crédito, garantizás ese crédito con derecho real de hipoteca sobre este inmueble, vas a la escribanía, firmás la escritura de hipoteca. A ver, generalmente, fíjense que acá, cuando hablamos de accesoriedad, siempre hay dos cosas. Un contrato, ¿cuál es el contrato? ¿Cuál va a ser el contrato? De compraventa o sea, no sé cuál es la pregunta. A ver, momento. El derecho a la hipoteca siempre es accesorio a un crédito. Entonces yo les digo, tiene que haber primero un contratito, como sea, generalmente van juntos, se hacen por escritura pública, pero no necesariamente. ¿A qué accede la hipoteca? Un préstamo de dinero puede ser. Claro, un mutuo. Generalmente es un mutuo. Bueno, pueden ser, se puede garantizar, ustedes saben que con derecho real de hipoteca se puede garantizar cualquier tipo de obligación, pero no nos vayamos del mutuo porque es más claro, para el ejemplo. Yo voy a tener que firmar, entre el deudor y el acreedor van a tener que firmar el contrato de ¿qué? Mutuo. Juan Leotero se los va a devolver en 10 meses y le va a devolver $10.000 por mes. Esto es un contrato que firman Juan y Pedro. Juan como acreedor, Pedro, ¿me escuchan? Yo te escucho. No sé si soy yo o Sí. si a mí se me cortó. Sí, acá también, pero hola. De nuevo, deudor y acreedor firman un contrato. Si es dinero, un mutuo, ¿sí? En ese contrato, ¿qué va a figurar? El monto de la operación, del préstamo y cómo se lo va a devolver. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Juan Pérez necesita $100.000, de nuevo, lo repito por las dudas. Se los presta José, no sé, José García, entonces firman un contrato de mutuo donde José García le entrega $100.000 a Juan Pérez. Juan Pérez se obliga a devolverlo en 10 cuotas de $10.000 cada una, mensuales. Y bueno, tendrá todas las cláusulas, dónde lo va a pagar, cómo lo va a pagar, si va a tener intereses. Perdóname, Vilma, yo no sé si Sí. Discúlpame, hablaste de la naturaleza jurídica de la hipoteca, ¿no es cierto? Sí, Poquito, porque sí, justamente, sí. Dale, pero si querés justamente por esto, como agregar accede a algo. un crédito, como accede a un crédito, se decía que la hipoteca participaba del carácter del crédito que accedía, si era personal, y no, la hipoteca no es personal por acceder a un crédito. Justamente la hipoteca es un derecho real porque va a qué de la cosa, al valor de la cosa. Porque yo cuando hipoteco tengo en cuenta que el valor de la cosa con la que estoy garantizando. Quería cerrar un poquito el tema de la naturaleza. Sí, bien, yo me faltó esta segunda connotación, hablé de la falta de posesión. Bien la acotación porque de eso me había quedado en el tintero. Bueno, les queda, a ver, hay un contrato de mutuo. ¿Por qué me voy tan abajo? Perdonen, pero porque me da la sensación de que teorizan y no, como que no, a ver, ¿cuál es la palabra? No pueden llevar a la práctica
Porque lo importante es que ustedes no repitan como loros, sino que entiendan qué es esto de la hipoteca, qué es. Hay un sujeto que otorga un préstamo a otro y quiere una garantía real. Entonces, ese deudor o un tercero va a garantizar que le va a devolver, como en este caso, en 10 veces y le va a pagar como corresponde. ¿Cómo se garantiza? Bueno, no. Yo pongo mi inmueble, este inmueble en garantía de que te voy a pagar, ¿sí? Pero esto no es, le dice, no, firmamos el contrato de mutuo y yo te pongo acá sí, si no, pongo el inmueble como garantía. No, tendré que firmar. En garantía de que voy a cumplir estas obligaciones, se graba con derecho real de hipoteca este inmueble, a favor de este señor que me prestó los $100.000. ¿Entienden? Así es como funciona. En garantía de que yo voy a cumplir, voy a pagar todos los meses $10.000 hasta que cree la deuda, grabo con derecho real de hipoteca. Incluso, implica? Vilma, discúlpame, se utiliza mucho en la compra de un inmueble para garantizar también el saldo de precio. Hipoteca por saldo de precios, sí, también. No los quise confundir, porque, ¿sabés por qué no los quise confundir? Porque es más complicado entender, me resulta más claro dibujar la hipoteca con un mutuo en dinero, porque la separo, ¿entendés? Separo por un lado el contrato, sí. en cambio Claro. cuando vos, ¿se Pero entiende? sí. Pero bueno, de última sería también a ese contrato de compra-venta como, claro, bueno, sí. como contrato Sí. accesorio. Lo que dice la doctora Tamendi es que cuando ustedes van a comprar un inmueble de $100.000 y tienen 80.000 y no les alcanza y quieren la escritura, ¿qué hacen? Bueno, le dicen al vendedor, bueno, yo quiero que usted me dé porque a ver, si yo compro un inmueble y no le pago todo el saldo de precio, el que me lo vende no va a querer entregármelo, ¿sí? No va a querer que yo tenga la posesión. ¿Cómo se subsana esto? ¿Cómo se soluciona en la práctica? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El comprador dice, yo le entrego 80.000, me entrega la casa, le voy a deber 20.000, pero ¿qué hago? Hipoteco este inmueble por este saldo de precio. Entonces el vendedor sabe que yo le voy a deber 20.000, pero mi casa va a estar hipotecada, ¿sí? El inmueble que le compro va a estar hipotecado hasta que, a su favor, hasta que yo le termine de pagar esos $20.000. Si yo no le termino de pagar esos $20.000, mi vendedor, que es titular del derecho real de hipoteca, ¿qué va a poder hacer? Ejecutarme el inmueble. ¿Entienden? Cuando esta es la forma de facilitar el tráfico jurídico, es decir, facilitar las compraventas, porque generalmente no pasa mucho, pero puede ser que uno le falte un poquito para cancelar el monto que pide el vendedor, entonces se subsana o se soluciona, como dice la doctora Tamendi. Entonces se llama hipoteca por saldo de precio. Me pareció a mí, para darles lo que yo quería explicarles es que cuando hablamos de hipoteca tenemos dos contratos. El contrato que refleja o que plasma el mutuo, la deuda, este crédito tomado, y por otro lado, el contrato hipotecario, ¿sí? Generalmente, estamos lentos, bueno, generalmente pueden ir perfectamente separados, pero generalmente están plasmados en la misma escritura. Contrato de mutuo primero, donde están todas las condiciones y los montos, como yo les dije, y después el contrato hipotecario. ¿Hasta acá queda claro esto? ¿Sí? ¿O alguna duda? Bueno, los caracteres lo saben, es accesorio, seguimos, accesorio, todo lo que estuvimos explicando. Es indivisible, y esto es importante que lo sepan. ¿Qué quiere decir que es indivisible? Bueno, ya lo deben haber visto en la parte general, pero si la deuda es de $100.000 y yo cancelo
el 90%, por ese pedacito que me queda, por el que sigo siendo deudor, va a responder todo el inmueble. Cada una de las partecitas de la deuda. Otra vez. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Bien, Sí, perfecto. sí, se escucha. Sí, más sí se No escucha. vamos a hablar de la especialidad en cuanto al crédito y en cuanto al objeto. ¿Escuchan? Bueno. Perdón, la especialidad se los debe haber dado el doctor Rosa, ¿no? El código de la información. Y nosotros tenemos un artículo que es el 2206. Legitimación. ¿Quiénes son los que pueden constituir un derecho real de hipoteca? Y acá me lo dicen, todos los titulares de derechos reales como dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie. O sea, los titulares de derechos reales sobre cosa propia. Sobre cosa propia. Tengan en cuenta esto que habíamos dicho antes, hay un caso de derecho de hipoteca sobre cosa ajena, que es cuando se hipoteca el derecho de forestar, plantar, en el tema de la superficie. Ese sería el único caso de hipoteca porque el derecho a plantar, si vieron superficie saben que el derecho de superficie se divide en dos, o sea, como es complejo con relación a la naturaleza, porque por un lado hay una partecita que es derecho real sobre cosa ajena y otra sobre cosa propia. ¿Ya? La propiedad Es lo único que superficial. vimos ayer de superficie, en realidad. Ah, genial, bueno, listo. Pero vimos Entonces, eso nada más, porque le nombramos y bueno, la idea era seguir un poquito más con superficie hoy. Pero habíamos bueno, visto de la doble característica territorial de superficie justamente. el derecho real que Eso no se también puede cambia, ejecutar, que no se puede... perdóname, No te escuchan. hay algo que es importante, que es el cambio de la hipoteca sobre cosa ajena, que antes no se podía convalidar, la convalidación, que cambia la convalidación justamente en el articulado ahora, que no establece la ley como establecía antes que la hipoteca sobre cosa ajena no se podía convalidar. Ah, bien, sí. Lo que pasa es que yo no sé si ellos ven en algún momento convalidación en el código anterior, por eso la verdad que no hice hincapié. Pero bueno, es verdad lo que dice la doctora Otamendi. ¿Por qué lo dice? Porque en el código, ¿se acuerdan de la figura de la convalidación? En el código de Vélez, el único derecho que no podía convalidarse era el derecho real de hipoteca. Por eso, cuando se hipotecaba una cosa que no era propia, mal parado estaba el acreedor hipotecario, porque por más que el constituyente la adquiriera después, ese derecho era nulo, la hipoteca. Entonces se quedaba sin garantía real. Pero ahora el codificador eliminó esta excepción de que el derecho real de hipoteca no puede ser convalidado. Es decir, si yo hipoteco una cosa ajena, el principio de convalidación juega, cosa que antes no. Por si les preguntan. Bueno, a ver. Bueno, les hablo de hipoteca de parte indivisa y nos vamos a publicidad porque si no, no llegamos. Salvo que tengan alguna duda en hipoteca. Porque a mí yo tengo acá como para desarrollar bastante, pero no, es muy tarde. Tengan en cuenta la hipoteca de parte indivisa. Háganlo jugar con el condominio. Acuérdense del condominio, ¿no? De hipotecarla. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el condominio puede hipotecar su parte indivisa? ¿Se acuerdan que la parte indivisa era abstracta, era inmaterial, era ideal? Bueno, esta parte indivisa puede ser objeto de hipoteca. Acá me dice el artículo. Y ahora, que tengan en cuenta eso, ¿Ahora qué me dice el artículo? El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. Mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no preste el consentimiento expreso. Todo esto se relaciona con lo que vimos de la
naturaleza declarativa de la partición. ¿Se acuerdan que vimos la naturaleza, que la partición era declarativa? Entonces, al ser declarativa, si este condómino que hipotecó esa parte ideal, después no le toca esta parte ideal en la partición, se me cae el derecho real de hipoteca, ¿sí? Porque se considera como que nunca fue titular de esta partecita ideal que hipotecó. Por eso, cuando vimos partición, dijimos que tenía que ser judicial, tenía que estar fiscalizada por la justicia, o sea, por un tercero, que velara por los intereses de estos acreedores. Que si no es muy fácil que el condómino hipoteque su parte indivisa, después parta, se quede con, no parta en especie, sino que te ha compensado con dinero, se va del condominio y ¿qué pasó con el acreedor hipotecario? Se quedó sin acreencia. Entonces, para evitar esto, es que le es inoponible la partición si el acreedor hipotecario no la fiscaliza. Sepan esto porque esto es de cajón que se lo van a preguntar. Si preguntan hipoteca, seguro que le preguntan hipoteca sobre parte indivisa. ¿De hipoteca tienen alguna duda? Así seguimos un poquito con... ¿Tienen alguna duda? No, bueno. Duración de la inscripción. A ver, los efectos esto se los digo por último, los efectos del registro de la hipoteca se conservan por 35 años. Con relación a esto quiero decirles algo. Los efectos de la inscripción se refieren, acá no hay un plazo de prescripción, es un plazo de caducidad. ¿Cuál es la diferencia entre caducidad y prescripción? Ustedes ya vieron prescripción. Y hay dos institutos que son la interrupción y ¿cuál otro? La suspensión, ¿sí? Entonces, los plazos de caducidad no pueden ser interrumpidos. Pero son los efectos de, eso por un lado. Y por otro lado, son los efectos, el derecho real de hipoteca sigue vigente. Lo que no es, lo que caduca es este efecto de oponibilidad. Pasan 35 años, ya no tiene más oponibilidad con relación a terceros. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Vemos un poquito de... ¿Alguna pregunta? ¿Vieron publicidad? ¿Quieren que lo desarrolle o prefieren hacerme preguntas? Porque nos quedan 10 minutos o un poco más. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de publicidad o quieren que hable de publicidad? No sé si Tomás quería, justo se le cortó la luz. Sí, me da no sé qué, porque él quería dar publicidad y Si me se da le cortó la miedo luz justo, que me no acaba tenga de claro, avisar. Por eso se fue de la reunión. no sé. ¿Dolores, está Dolores o se fue? Estamos todos mal. Estoy. No sé si darle publicidad porque justo él iba a elegir publicidad, me da como que no sé qué. Sí. Bueno, Sí, así no empezamos a hablar sé, un justo ratito. tuvo un problema, decís, Sí, con la luz. bueno. Y mañana, ¿a qué hora? Mañana en algún momento, la hora de Pablo. Únicamente. ¿A ¿A qué qué hora hora les da da Pablo Pablo? mañana? A la A la 1:30. Entonces me parece más... ¿Qué te parece, Dolores? O me pongo a hablar ahora de publicidad, no sé. Bueno. No, pero si justo elige publicidad es una Publicidad no lástima sé qué. porque, Le pregunté ahí si quiere que sí, termine sobre algo. todo el tema del tracto abreviado, Sí, bueno. los A ver, les voy a dar principios. tips. Les voy a dar tips para esto. Estudien los principios registrales. Los principios registrales los tienen que saber leyendo la ley, ¿sí? Cada uno de los principios registrales se ve reflejado en artículos del código. Por ejemplo, el de rogación son el 4 y 5, el de inscripción son el 9 y 10, el de tracto es el 14 y el 15. Tienen que verlo leyendo los artículos del código, porque los principios registrales son prácticos.
no tienen una definición jurídica y punto. Los ven acá. Ahora, si, por ejemplo, una cosa que se les pregunta siempre es a ver, esperen que lo encuentro. Principio de derogación, ¿no? A ver, déjenme ver. A ver si encuentro lo que quiero decirles. Esperen, ¿no? Justo no, tenía una notita de un fallo acá que quería, pero no se ve que es otro. Vilma, de publicidad, de los principios registrables, de los principios, también se pregunta mucho los sistemas, ¿no? Bueno, el sistema registral. Sí. Al titular le gusta mucho la diferencia entre el Pero eso sistema. yo creo que él lo dio. alemán. Él lo dio al sistema. Ustedes vieron el sistema abstracto el sistema alemán y demás, ¿no? La diferencia, sí, cuando se los da cuando le dio, no me acuerdo. Yo no sé, con alguien hablé que me dijo que se los había dado. Que se los había dado, porque eso a él le encanta, Claro, si él da lo da cuando publicidad, da. es lo que pregunta, ¿no? El sistema Torres, Da el sistema alemán, sí. Bueno, escuchen, acá está, bueno, no importa, les digo esto, supónganse que les preguntan el principio de derogación, ¿no? Y entonces contestan, el registro no actúa de oficio, solo a petición de parte. Que la verdad es que el artículo empieza así, me dice así, dice la situación, solo va a variar a, ¿qué quiere decir esto? Que el registro para cambiar, para cambiar un asiento registral, es decir, para tomar, para inscribir algún derecho real, no derecho, sino la constitución, modificación, extinción del derecho real, no puede actuar si no es a pedido de parte, o a pedido de la parte interesada, o del escribano, o demás. Pero no se termina con esto. Si ustedes si el titular les pregunta, bueno, háblenme del principio de derogación, y ustedes le dicen, el registro no actúa de oficio, sino a pedido de parte. Y quedan ahí. No me explicaron nada, más este examen que es oral. Entonces, en este caso, es importante que ustedes lean el artículo y que sepan lo que sigue, la explicación. ¿Quiénes son los que van a poder rogar? ¿Cuándo? Y si no rogan, ¿qué? Entonces, lo que les pido es que lean, en este caso, no de memoria, pero que conceptualicen lo que dice cada artículo con relación a los principios. La clase pasada hablamos de, no sé por qué terminamos hablando de el principio de legalidad, que analizamos el artículo 9, ¿se acuerdan? Que tiene dos incisos. El registro va a calificar las formas extrínsecas, y si hay una nulidad manifiesta y absoluta, rechaza el documento, y si la nulidad es subsanable, o el defecto, mejor dicho, es subsanable, se lo va a devolver al escribano para que en 180 días, lo anota por 180 días y se lo devuelve. Todo esto está explicado en la ley. Esto es lo que tienen que saberlo. Tienen que saberlo así. Y el que tiene un interés en asegurar el derecho que se ha de registrar, ¿es solamente el titular del derecho real o puede ser otro? No, puede ser un acreedor. Puede ser un acreedor de cualquiera de... Suponete vos que haya un... A ver, te voy a dar un ejemplo. Ay, ¿dónde está? ¿Hola? Se me fueron todos. Suponete que hay una... A ver, ¿qué ejemplo te puedo dar? Déjame pensar. Hay una venta, una transmisión de dominio, ¿sí? Y el acreedor del comprador, ahí el acreedor compra, pero tiene muchos, el comprador compra, el adquirente, ¿sí? Firma la escritura traslativa y le dice al escribano, mire, escribano, no vamos a inscribir la escritura porque yo estoy en concurso, o tengo muchos acreedores que están esperando, tengo todos los bienes embargados, entonces no me interesa que este inmueble figure en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque si figura en el registro a nombre mío,
mis acreedores van a poder ir contra ese inmueble, se van a enterar, justamente. ¿Mm? Y el escribano le dice, bueno, no va a ser medio imposible porque tenemos obligación de inscribir, pero suponte que no se inscriba. Cualquiera de estos acreedores, porque tiene un interés legítimo en que este derecho llegue al registro de la propiedad, puede rogar la inscripción. El autorizante del documento que pretende inscribir. Quien tuviera un interés... Perdóname, Vilma, puede haber casos también, que es terrible, de los escribanos que no inscriben las hipotecas. Sí, bueno, pero ha habido, pero terminaron todos mal. Uno suicidado, el otro sin el registro. Sí, bueno, Pero, está bien, pero bueno, pero en ese caso... ¿qué no pasa? dile ¿Qué pasa con el acreedor hipotecario? Epa. Claro, pero el acreedor hipotecario